esta ocasión, el documental invitado es El eco del dolor de mucha gente, realizado por la guatemalteca Ana Lucía Cuevas en el 2011. Lucía es artista plástica y documentalista. Hola, buenos días, Ana Lucía, bienvenida. Ana Lucía es artista plástica y documentalista y nos acompañará hoy para hablar sobre El eco del dolor de mucha gente, que fue un documental realizado en 2011. Me gustaría saber, Lucía, en la década, cuando finalizó 1970, empezaba 1980, tú te encontrabas en la universidad, estabas estudiando. Cuéntame qué estabas estudiando y por qué decidiste organizarte. Estudiaba historia del arte en la universidad, porque yo en ese entonces era bailarina de ballet esa carrera me servía para llenar todo el espacio educativo que no llenaba mi práctica artística. Eh, ¿Qué me preguntaste también? Disculpa. ¿Cómo decidiste organizarte? Bueno, yo vengo de una familia muy política. Mi padre y mi madre fueron siempre personas muy progresistas y en el país que vivíamos, en Guatemala, era difícil quedarse al margen de lo que pasaba. Mi participación política fue realmente una decisión muy fácil porque yo venía precisamente de una familia que toda la vida había participado políticamente. Mi padre hizo reformas educativas y de igual manera tuvimos mucha represión desde que yo era niña por eso, pero fue una transición muy fácil. ¿Cómo fue que en determinado momento tuviste que salir exiliada y qué significó para ti el exilio? Yo salí al exilio en el 84 porque, bueno, la represión a partir de los 80, la represión siempre fue muy dura en Guatemala, pero a partir de los 80 se recrudeció en el campo, en las áreas rurales se estaban llevando a cabo masacres, y en la ciudad la persecución era más selectiva, pero muy intensa también en contra de académicos, sindicalistas, estudiantes. Entonces, en ese año, en el 84, hubo una eh, estrategia para aniquilar al Partido Comunista de Guatemala, al que yo participaba, y entonces llegamos a la conclusión que, bueno, muchos de los compañeros nuestros y familiares estaban siendo desaparecidos y llegó un momento en que creímos que estaba muy cerca, y entonces por eso yo salí en marzo del 84. ¿Y a dónde te exiliaste y cómo fue esa vivencia? Yo salí a Costa Rica porque era casi que uno de los pocos países que no estaban en guerra, y mi familia ya había vivido allí con anterioridad y sabíamos que era un país mucho más tolerante y abierto. Y salí y bueno, el exilio fue muy duro al principio porque el desarraigo, sobre todo cuando tienes que salir de tu patria, sí, y que no sea una decisión propia, sino que te veas forzado a salir, fue muy dura, pero en aquel entonces todavía había bastante apoyo para refugiados y hubo gente que tenía que tomar asilo, y entonces la verdad es de que encontramos mucho apoyo en Costa Rica, y así fue como empezó mis viajes por el mundo. Después ya estudiaste artes plásticas, hiciste la licenciatura, luego hiciste la maestría y luego llegaste al documental. Sí, un poco por casualidad, porque como tú lo dices, hice una carrera de artes plásticas en Bulgaria, del otro lado del mundo, y luego hice una maestría en la Universidad de Londres sobre gráficas electrónicas, que en aquel entonces las computadoras todavía eran muy básicas, y cuando ya tuve que empezar a trabajar, empecé a dar clases en un centro cultural aquí, y que también hacía video y películas, y ahí me autoeduqué y aprendí a hacer video, edición digital y el uso de las cámaras. Así fue como llegué al documental.
¿Y para ti qué es el documental, Ana Lucía? Para mí, ¿qué es el documental? Bueno, es una forma, un género de contar historias. Eh, Se diferencia, yo creo, de las películas de ficción en que generalmente con el documental se tratan de contar historias que han sucedido de verdad. Mientras que en las películas, bueno, puedes imaginarte o que pueden ser de ficción y no hay ningún problema. Tampoco hay problema en el documental, pero para mí eso es el documental, el poder contar historias de una manera fluida porque el medio lo permite, de cosas que han sucedido en la realidad. Ujú. En el 2005 casualmente se encuentra el archivo histórico de la Policía Nacional en Guatemala y tal como lo cuentas en tu documental, tú te enteraste de la existencia de este archivo en 2008. Ujú. Entonces, cuéntame por favor, ¿cómo pasaste de este hallazgo a decidir hacer el eco del dolor de mucha gente? La historia de lo que nos pasó desde que salí y me di cuenta que la historia de lo que pasaba en Guatemala siempre, la mayoría de veces era contada por extranjeros o desde afuera. Eh, a partir de que me di cuenta de eso, quise decir la historia de lo que nos había pasado desde mi punto de vista, desde una guatemalteca que había vivido eso. Eh, Cuando me enteré, bueno, eh, ustedes habrán visto que a mi hermano lo desaparecieron en el 84 y que siempre fue desaparecido y nunca supimos qué era lo que había pasado con él. Luego, en 1999, apareció lo que le llaman el diario militar, que también hablo en la película, y eso fue la primera vez que nosotros supimos lo que había pasado con Carlos. Supimos que eh, 3 meses después de que lo habían capturado, lo habían ejecutado. Esa fue para nosotros un primer cierre del duelo que habíamos llevado desde el 85, desde el 84, perdón. Y entonces, pero eh, siempre teníamos hemos tenido la interrogante de dónde dejaron su cuerpo, quién fue quien estuvo envuelto en el crimen de su desaparición y ejecución. Y entonces, cuando supe por casualidad en mis búsquedas que hago siempre, que hacía siempre, tratar de buscar información sobre él, encuentro que han descubierto también por casualidad el archivo de la Policía Nacional. eh, Esto para mí fue, yo creo que fue para muchas familiares de desaparecidos o de víctimas de la represión de aquel entonces, una, una alegría muy grande, sobre todo porque fue allá por lo que es la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, que en ese momento estaba siendo dirigida por una persona bastante democrática. Entonces, eso nos dio la esperanza de que íbamos a poder tener acceso al archivo. Y entonces eso coincidió con que encontraron el archivo, yo me enteré, y con que yo acababa de formar con mi compañero Fred Cocker la productora Armadillo Producciones. Y entonces como que todas las piezas de rompecabezas se unieron y pudimos ir a Guatemala y llegamos primero a investigar si había posibilidades de tener acceso a la información, y ya cuando confirmamos que teníamos los elementos para poder decir la historia, empezamos a hacer la película. En tu documental, el archivo de la policía, pero también la búsqueda de documentos en Estados Unidos, pero también el archivo de tu madre, el archivo personal, tienen un lugar central, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo pensaste, cómo llegaste a la decisión de documentar tu propia búsqueda a través de los archivos y por qué estos archivos en estos 3 niveles se vuelven tan relevantes ahora en relación para acceder a la justicia? Bueno, eso sí,
la recolección de evidencia, podría decirse, ha sido todo este proceso de 38 años y como ha sido un proceso muy lento, muy minucioso, y teníamos la esperanza, y ese era nuestro objetivo, que un día íbamos a poder llevar a los responsables de los crímenes a juzgarlos y necesitábamos toda esta evidencia. Entonces, muy meticulosamente desde el principio hemos ido archivando y encontrando y diferentes aspectos de documental, desde grabaciones de mi cuñada Rosario, hasta las cartas que nos enviaba, hasta los telegramos, todo, todo. Tengo incluso la carta en 1985, 84, cuando desaparecieron a Carlos. Es la misma semana que lo desaparecieron, nosotros pusimos eh, nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tengo la carta increíblemente de cuando hicimos esa denuncia. Y entonces ha sido un proceso muy fundamental, que ahora nos está dando frutos, porque precisamente esto no lo cuento en el documental, pero 11 militares implicados dentro de muchísimos otros crímenes de la desaparición de mi hermano Carlos van a ser juzgados a partir de enero del año entrante. Y esta evidencia que tenemos va a ser vital para el juicio. Uh-huh. Una de las características de tu documental también es que hay una reivindicación de la participación política abierta de Carlos. Me parece que es difícil encontrar voces en Guatemala que reivindiquen esta participación, dado el estado de terror en el que pues, se vivió, ¿no? Y que quizá este asunto del silenciamiento de la sociedad también, bueno, pues no puede romper como esa cadena de silencio, ¿no? Entonces, me parece relevante ese reconocimiento. ¿Cómo fue recibido el documental en Guatemala? Bueno, el documental, recién hace poco, alguien que hizo un estudio sobre los documentales de este tipo en Guatemala me contó que el que nosotros habíamos hecho, El Eco del Dolor, era el primer documental hecho por una mujer sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, todo fue como no había mucho precedente de eso, entonces todo fue muy espontáneo eh, y bueno, estuvimos tuvimos mucho cuidado en la realización y todo eso. Tú me preguntabas, perdón, se me había olvidado la pregunta, la ¿Cómo participación. fue recibido en Sí, Guatemala? ¿cómo fue recibido? Sí, pues mira, fue recibido con mucha sorpresa, creo yo, yo iba con mucho miedo, la verdad, cuando lo presentamos en Guatemala, pero tuvimos un acogimiento muy cálido. Mucha gente joven se nos acercó y fue extraordinario. Para mí fue muy sanador también ver de que, porque yo había estado ya muchos años fuera de Guatemala y tú nunca sabes cómo la gente te va a recibir regresando, ¿verdad? Ya había tenido la experiencia de las entrevistas y los encuentros con las personas que entrevisté en Guatemala, entonces ya tenía esa calidez en mi corazón, pero presentarlo, llegó muchísima gente joven y fue lindo. Ana Lucía Cuevas, te agradecemos mucho tu participación y también agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización de este proyecto.